Yo recuerdo que la menopausia empecé a notarla como a los 47, 48 años, empecé a notar que tenía sensaciones como de, a veces un poco de calor, un poco de frío, cuando los demás no tenían nada, ¿no? Y entonces no le di importancia. Entonces cuando ya empecé, como ya hacía revisiones ginecológicas, una de las veces le pregunté a mi ginecólogo y me dijo, bueno, es que estás en la perimenopausia. Yo estaba informada, ¿eh? Y sin embargo me sorprendió mucho, porque a partir de los 50, 51 es cuando empecé a notar que dormía fatal. Dormía mal porque me despertaba con frío, me volvía a dormir, me despertaba con calor. Y ahí fue cuando empecé a preocuparme. Me empecé a preocupar porque es que me pasaba el día agotada. Estaba todo el día cansada. Esos fueron mis primeros síntomas, mi primera experiencia con la menopausia. Pues yo recuerdo, yo recuerdo una época muy mala en ese sentido, muy mala pues eso, de dormir mal, de estar siempre cansada, y empecé de verdad a preocuparme, y fue lo que me sorprendió muchísimo, y empecé a tener taquicardias, empecé a tener muchas taquicardias y a tener muchos dolores de cabeza. De hecho, una de las veces me fui a urgencias, llamé corriendo no urgencias, llamé al médico y le dije, necesito que me veas porque es que tengo muchos dolores de cabeza, y comprobó que lo que hacía es que me subía la tensión y empecé a tener hipertensión. Entonces ahí tuve una temporada muy mala hasta que me dieron un tratamiento, el tratamiento mejoró muchísimo, reguló la tensión, reguló el sueño porque pude dejar de tener todos esos sofocos, y estuve así varios años donde por lo menos tenía una calidad de vida buena. Yo es que siempre he estado informada porque he vivido en el mundo sanitario, entonces a mí lo que me llama la atención, y lo comento con mis amigas, es que yo esperaba que al estar informada todo sería muy fácil, pero resulta que no, porque hasta que no lo vives directamente no te das cuenta. Yo desde que empiezo a saber que tengo la menopausia, que llevo un año sin regla y tal, hasta que me regulan, pasa como un año, menos de un año. Yo creo que sería menos de un año. Cuando empiezo con el tratamiento ya me encuentro mucho mejor, pero yo recuerdo un año muy malo, con los síntomas que por lo visto son hereditarios, porque yo tengo amigas que no tienen síntomas, que nunca las han tenido, entonces no entendían, ¿cómo puedes tener síntomas? Digo, pero si yo es que yo no lo he elegido, lo que pasa, y eso que yo tenía una vida bastante sana, o sea, había dejado de fumar hacía tiempo, hacía ejercicio, sigo haciéndolo, y aún así decía, voy a andar, a ver si así me encuentro mejor. Sí, me encontraba mejor, pero los síntomas hasta que no empecé un tratamiento no se me pasaron. Tuve el síndrome, el médico me dijo, tienes el síndrome menopáusico, o sea, tendrás amigas que no les pase nada, pero tú los tienes todos los síntomas. Sí, eso es lo que yo he notado, fíjate, yo he notado somos amigas que en realidad estamos informadas, pero de lo sanitario yo me doy cuenta que no estamos tan informadas, porque nos puede gustar mucho leer, pero de la salud hasta que no te pasa no prestas atención, ¿no? Y las amigas a veces me desanimaban, pero bueno, ¿por qué te quejas tanto? Digo, no, si yo no me quejo, yo simplemente digo lo que me pasa. Yo respeto y admiro a la gente que dice, no me pasa nada y estoy bien, pero todas en general sí que algo les pasaba, o sea, o dormían peor, o se encontraban, una de las cosas que se encontraban con algo que sí que me llama la atención, que era común en todas, que la piel era mucho más seca. Decíamos, es que la piel, necesito ponerme crema en la cara, en las manos, las piernas, por ejemplo, esa sequedad de piel cuando vuelves de la playa, que dices, he tomado demasiado sol, pero eso en pleno invierno y no has tomado sol, ¿no? El pelo también notábamos todas en común, la que tenía síntomas y la que no, como que el pelo era mucho más frágil, son cosas que sí que teníamos en común, pero luego a unas, como me pasaba a mí, lo pasábamos peor, y otras pues no lo notaban tanto. Sí, a mí no me gusta dar consejos, pero reconozco que cuando a mí me vino, yo puedo comentar, y se lo digo a mis amigas, incluso a pacientes que me preguntan, yo agradezco que el médico me informara, o sea, que me dijera, mira, aunque estés informada, tú tienes que saber que te está pasando esto, estos son los tratamientos que hay, en tu caso el más adecuado es este, y yo confié mucho en el médico. O sea, yo lo que veo es que muchas veces yo tengo una amiga que dice, yo no me fío, no quiero tomar nada, no quiero que
Y yo digo, no, si yo no es cuestión de fiarse o no fiarse, es cuestión de que yo confío que el que sabe me va a poner el mejor tratamiento, ¿no? Y además yo comprobé que empezó a hacer efecto bastante rápido, bastante. Otro de los síntomas que quería resaltar es que igual que, que hablaba antes de la sequedad de la piel en la cara y las manos, sí que empecé a notar una sequedad en la vagina que me llamaba mucho la atención. Eso lo he comentado con las amigas, se lo comenté también al médico, y es verdad que es una sensación muy rara, porque eso también me pilló de sorpresa. Yo sabía que podía pasar, pero siempre tienes la esperanza de que no pase, de que, bueno, pues eso les pasa a otras, no me pasa a mí, ¿no? Y es cierto que sí necesité tratamiento a nivel de cremas que me recomendaron, yo también investigué cuáles son mejores, cuáles no, y a base del tratamiento que estaba recibiendo noté mejoría, noté bastante mejoría. Y creo que una de las cosas que, como decía al principio, que agradezco es que el médico, incluso él me preguntara, ¿no? Que el médico me dijera, pero ¿estás segura? ¿Te pasa esto? ¿Tienes esto? Porque hay veces que vas al médico, te pones nerviosa y no cuentas las cosas que quieres contar, y cuando sales de la consulta dices, ay, no le dije esto, no le dije aquello. Y yo agradezco que sí, que me preguntaran, que me hicieran las preguntas adecuadas y no se me olvidara. Yo creo que la menopausia sí que se conoce más y se acepta más como algo que ocurre, que va a ocurrir, que tarde o temprano una mujer va a pasar por ahí. Pero a mí me parece interesante resaltar una cosa, que por mucha información que uno tenga, es difícil que no se sorprenda. Por ejemplo, a mí me pasó que me enteré que mi madre había tenido ese tipo de menopausia y por herencia me tocó a mí. ¿Qué pasa? Que mi madre, que ahora tendría 90 años, claro, en su época hablar de menopausia no se hablaba, con lo cual a mí no me lo contó. Ella decía, me encuentro mal, pero no me decía, a mí me pasó esto. Cuando yo empiezo a tener síntomas le pregunto, ¿no? Y fue cuando empezó a contar, bueno, es que yo en aquella época, y me entero que sí que recibió tratamiento, que nunca me lo había dicho. O sea, ella había recibido tratamiento, pero ella me decía, es que nosotras entre las amigas, las vecinas y eso no lo comentábamos. O sea, su generación y la mía ha cambiado el que yo pueda hablar libremente de eso. Pero si la información no me la transmiten las mujeres de mi familia, a través de la cadena de familia, la información se queda un poco deslavazada. Y yo agradezco que haya información, ¿eh? O sea que hay que hablar de la menopausia. Hay que hablar, y además de forma natural, o sea, es algo, vamos, yo ya llevo bastantes años con la menopausia y me encuentro mejor ahora que cuando empecé con los síntomas, o sea, y todas mis amigas ahora estamos mucho mejor porque en el momento que se regula, o bien por tratamiento, o bien porque no has tenido muchos síntomas y tal, lo que noto es que empiezas a adaptarte de otra forma y además vas buscando, pues eso, las cremas mejores para hidratarte la piel, vas buscando maneras de encontrarte bien en tu nueva edad o en tu nueva fase.